Tonight, I just wanna take you higher. Throw your hands up in the sky. Let's set this party. Edad del Bronce. La Edad del Bronce es un periodo de la prehistoria o de la protohistoria que se extiende, según las zonas, entre el 1700 y el 800 a.C. Se denomina así porque se empiezan a fabricar armas y utensilios con aleación del cobre y el estaño, resultando el metal más duro que el cobre. La Edad del Bronce desarrolló la cultura humana anteriormente a la introducción del hierro, y la mayor parte de los utensilios y armas que se fabricaban ya eran de bronce. Sin embargo, el bronce se comenzó a usar y sería posteriormente sustituido por el hierro, en distintas épocas y en diferentes lugares del mundo, no de una manera lineal. Los hombres de la Edad de Bronce se caracterizaron por crear y utilizar armas, utensilios, herramientas y otros artefactos a base de dicho material. El periodo es denominado así precisamente por esta característica, y aunque fue ocurriendo en diferentes momentos de acuerdo a diferentes regiones, se toma la zona de Anatolia, Turquía, como la cuna de la Edad de Bronce. El uso de estas armas hechas de bronce tuvo gran repercusión en muchísimos ámbitos, puesto que este material era más resistente. Revolucionó la elaboración de herramientas como martillos, hachas, cuchillos, armas, vasijas, etc. Lo mismo ocurrió con la construcción de casas y villas. Uno de los aspectos más interesantes incluye también el hecho de que durante esta época se crearon artefactos, que además de tener un gran valor artístico, eran sumamente funcionales. Por ejemplo, las vasijas y los elementos decorativos en las herramientas. Esto también se traduce como el desarrollo en lo que a los niveles sociales respecta, ya que utilizar estas manufacturas era un símbolo de estatus. La Edad de Hierro tiene su comienzo en el año 1500 a.C., con la fundición de hierro. Una hipótesis supone que esta edad comenzó en Europa cuando los primeros objetos se obtuvieron por martilleo. No se sabe si se les fundía o se les añadía carbón, aspectos ya conocidos por los hititas. Diferentes fragmentos de hierro y puñales se han encontrado en Suecia, Países Bajos, Eslovaquia y Chequia. Los primeros en trabajar el hierro en abundancia fueron los hititas, hacia el año 1300 a.C., que lo exportaban a Egipto y a Asiria. En Grecia el hierro encontró los dorios hacia el año 1200 a.C., y en el resto de Europa alcanzó su máximo esplendor hacia el 450 a.C. con la cultura del Atene. Aunque no se tienen datos precisos de la fecha en la que se descubrió la técnica de fundir mineral de hierro para producir un metal susceptible de ser utilizado, los primeros utensilios de este metal descubiertos por los arqueólogos en Egipto datan del año 300 a.C. También se sabe que antes de esa época se empleaban adornos de hierro. El acero era conocido en la antigüedad y quizá pudo haber sido producido por el método Bunbury, fundición de hierro y sus óxidos en una chimenea de piedra u otros materiales naturales resistentes al calor y en el cual se soplaba aire, para que su producto, una masa porosa de hierro, contuviese carbón. Algunos de los primeros aceros provienen del este de África, fechados cerca del año de 1400. También conocido como acero de Damasco, el acero Woods es famoso por su durabilidad y capacidad de mantener un filo. Originalmente fue creado de un número diferente de materiales, incluyendo trazas de otros elementos en concentraciones menores a 1000 partes por millón de la composición de la roca. El acero Woods fue producido en Sri Lanka e India desde aproximadamente el año 300. Los artesanos del hierro aprendieron a forjar acero calentando hierro forjado y carbón vegetal en recipientes de arcilla durante varios días, con los que el hierro absorbía suficiente carbón para convertirse en acero auténtico. Las características conferidas por la templabilidad no consta que fueran conocidas hasta la Edad Media, y hasta el año 1700 no se produjo lo que hoy en día denominamos acero. En 1857, Sir William Siemens ideó otro procedimiento de fabricación industrial de acero,
que es el que ha perdurado hasta la actualidad. El procedimiento de Siemens por descarburación de la fundición de hierro dulce y óxido de hierro. Siemens había experimentado en 1878 con electricidad para calentar los hornos de hierro, pero fue el metalúrgico francés Paul Héroult, coinventor del método moderno para fundir aluminio, quien inició en 1902 la producción comercial de acero en hornos eléctricos. La era del petróleo es llamada así porque utiliza esta materia como base en casi todas las actividades industriales y domésticas. El petróleo ha modelado nuestra civilización, transformando las ideas sobre economía, desarrollo social e innovación tecnológica, y abrió las posibilidades a crear mejores condiciones de vida. Hoy, la energía que alimenta nuestros dispositivos tecnológicos es derivada de los hidrocarburos como el petróleo y gas. La energía que hace nuestro trabajo es derivada de los hidrocarburos. La energía que ilumina nuestras casas, que mueve el transporte y que genera la electricidad es principalmente proveniente de los hidrocarburos. Todos los plásticos que nos rodean en miles de objetos cotidianos derivan de los hidrocarburos. La producción mundial de alimentos, que permite alimentar a más de 6.400 millones de personas, se basa en fertilizantes hechos sobre la base de hidrocarburos y fumigados con pesticidas fabricados también sobre la base de hidrocarburos. En la medida en que nuestros sistemas económicos y nuestra cultura dependen de los consumos energéticos, y en la medida en que el petróleo proporciona alrededor del 35% de la energía total consumida, y el 90% de esta es utilizada en transportes, puede entenderse que todo lo que gira en torno del petróleo esté condicionando la dinámica política de nuestro planeta. Estamos viviendo en la era del petróleo. Cuando comienzan a utilizarse los combustibles fósiles, se produce un cambio sistémico en la producción de energía y la organización social, ya que el reemplazo de la madera por carbón requirió resolver muchos problemas técnicos y organizativos relativos a la extracción, transporte y usos industriales propios de las economías de... El petróleo se transporta por medio de ductos hasta la refinería, lugar donde se separan sus componentes. También se puede transportar por medio de buques tanque. La refinación se realiza mediante un proceso llamado destilación fraccionada. Durante este proceso se calienta el petróleo en un alambique. Los vapores ingresan por la parte inferior de la torre de fraccionamiento, ascendiendo hasta encontrar su temperatura de condensación, depositándose en bandejas, desde donde es retirado y envasado para su venta o utilizado en procesos posteriores. Primero, salen del crudo los componentes más livianos, fracción liviana, los que ascienden a través de la torre de destilación hasta la parte más alta. Aquí se rescatan y procesan obteniendo, por ejemplo, gas licuado. Luego ascienden las fracciones medias, cuyos componentes tienen puntos de ebullición mayores que los gases. Descendiendo a través de la torre de destilación se obtiene gasolina, que es el producto más comercializado, queroseno, comúnmente llamado parafina, diésel, combustible de transporte de carga pesada. Finalmente, ascienden las fracciones pesadas, cuyos componentes tienen puntos de ebullición mayores que las fracciones medias, obteniéndose aceites La era lubricantes atómica, para también conocido máquinas y como era motores, nuclear, fue una expresión vaselina, usada durante el hidrocarburos tiempo sólidos en la y década de finalmente 1950, alquitrán, en la que utilizado se para creía que las pavimentar fuentes de calles. energía del futuro serían nucleares. La bomba atómica convertiría todos los explosivos convencionales en redundantes y las centrales nucleares serían lo mismo con las fuentes de energía fósil como el carbón o el petróleo. Había un sentimiento grande de que todo sería energía nuclear de alguna clase. Esto incluso pasaría con los automóviles, llevado a Ford a mostrar el concepto de Ford Nucleon al público en 1958. De la tecnología nuclear, como la datación, que emplea las propiedades de fijación del carbono 14 a los huesos, maderas o residuos orgánicos determinando su edad cronológica
y los usos en geofísica y geoquímica que aprovechan la existencia de materiales radioactivos naturales como la fijación de las fechas de depósitos de rocas, carbono o petróleo. Otras aplicaciones de la tecnología nuclear se producen en disciplinas como la hidrología, la minería o la industria espacial. Tecnología nuclear en la minería. A través de la utilización de sondas nucleares se puede determinar la física y la química de los suelos, lo que permite conocer si un estrato reúne las condiciones favorables para albergar minerales o combustibles. La diagrafía de pozos de sondeo y la datación isotópica son algunas de sus aplicaciones.